Bien, esto del curso nivelatorio lo que pretende o tiene por objeto acercarnos un poco al mundo de la acústica y de la electroacústica, ¿sí? Si bien el mundo de la acústica y la electroacústica es bastante complejo y que lleva mucho tiempo, solamente vamos a tomar dos o tres cositas como para armar un piso y empezar a construir a partir de ahí. Ustedes saben que para que exista el sonido deben coexistir estas tres condiciones que están viendo en pantalla. ¿Mm? Estas tres condiciones se refieren que vamos a llamar a fuente, fuente de ruido, fuente de sonido o simplemente fuente a todo elemento que tiene la capacidad de vibrar, ¿no es cierto? Como un altavoz. ¿Sí? Ustedes prenden un altavoz, un speaker Bluetooth, lo que sea, y el altavoz empieza a moverse hacia adelante y hacia atrás. Lo que está haciendo básicamente es empujar las partículas de aire adyacentes al cono. Pulsan una cuerda de la guitarra y lo mismo. Lo que están generando con esa fuente es una perturbación al medio. Y este medio, en este caso, no es otra cosa que el aire. El medio sería el espacio o el elemento de transporte de esta perturbación. ¿Puede ser otro medio? Claro que sí. Puede ser el agua, algún elemento sólido. El frente de presión también se propaga a través de un sólido, a través de un muro. En este caso, aire. Y este movimiento de las partículas de aire lo que hacen es empujarse unas hacia otras hasta que llegan al oído. Y cuando llegan al oído ingresan por el canal auditivo, accionan la membrana timpánica y trasladan esta perturbación a una cadena de huesecillos, que es el martillo yunque estribo, pero en definitiva trasladan esta perturbación al oído interno donde sucede esta decodificación. ¿Por qué les muestro esto? Porque es necesario que coexistan estas tres condiciones. Si yo no tengo un elemento que vibra, no va a haber sonido. Si yo tengo algo que vibra, pero no tengo un medio, por ejemplo, pongo ese elemento que se ve ahí, que es un diapasón o una cuerda de una guitarra en una cámara de vacío, por más que pulse la cuerda, no hay ningún elemento, ningún medio que pueda perturbar, así que no se propaga el sonido. Y por último, si no hay alguien que sea, o no tengo el receptor, que es el encargado de codificar esta señal, tampoco existiría sonido. Si lo vemos un poco, con un poco más de detalle, seguramente lo están viendo todo trabado el video, pero bueno. Lo que ahí se puede representar lo que es el frente de presión, las partículas de aire que se van empujando unas hacia otras, que ingresan al canal auditivo y mueven la membrana timpánica. Esa membrana timpánica es solidaria al martillo, yunque y estribo, que son esos tres huesecillos. Eso sería el oído medio. Y por último, esa perturbación, que no es otra cosa que una onda mecánica, se propaga ahora a ese caracol que se ve ahí, que es el oído interno. Y ahí esta perturbación cambia otra vez de medio. Venía en el aire, pasó un elemento sólido, que es la parte ósea, los huesos, y ahora pasó adentro del caracol que hay un fluido. Y esa perturbación va avanzando hasta que mueve una serie de pelitos que son las células ciliadas y ahí se produce esa decodificación como un estímulo sonoro en nuestro cerebro. ¿Por qué les muestro esto? Primero, para que entiendan que el sonido se propaga por distintos medios. Aire, un elemento sólido, un fluido, un líquido. Y por otro lado, para que presten atención a lo siguiente, voy a detener, espero que hayan visto algo de la animación porque esto es directamente proporcional al ancho de banda que tengamos. Vean acá lo siguiente. Nosotros tenemos, el frente de presión está avanzando, ¿m? Y se propaga e ingresa por el canal auditivo. Todo esto es vía aérea. Pum, pega la membrana timpánica y ahí avanza al oído medio interno. Bárbaro. Esto es lo que se llama transmisión por vía aérea. Es lo que escuchamos nosotros a través de nuestro oído. Pero parte del frente de presión, cuando yo digo frente de presión me refiero a la onda sonora que está avanzando, ¿sí? Esta onda sonora, parte de esta onda sonora también incide sobre la parte ósea, esta parte gris que ven acá. ¿Mm? Que serían los huesos de nuestro cráneo. ¿Mm? El mastoide que está detrás del pabellón, o fíjense cuando ustedes hablan cómo entra en vibración la mandíbula, el cráneo completo prácticamente. Y esa perturbación que se propaga a través del cráneo también llega y toca, llega al oído medio e interno. ¿Mm? O sea que a nosotros nos llega el sonido por dos caminos distintos, por vía aérea y por vía ósea. El caso más simple y sencillo para poder entender esto es cuando ustedes hablan, escuchan su voz de una determinada forma, ¿no es cierto? Y cuando graban un mensajito WhatsApp y después lo escuchan su voz distinta. Como que a la mayoría cuando escuchan su voz grabada y nunca se ha grabado,
no le gusta su voz, que es como raro. Bueno, lo que está sucediendo ahí es que cuando uno habla, escucha su propia voz por vía aérea. De hecho, si ponen la mano frente a su boca, la van a escuchar mayormente por vía aérea, y si se tapan los oídos, los van a escuchar por vía ósea. Van a notar que cuando están hablando está en vibración la mandíbula, los pómulos, todo, el cráneo. Y cuando escuchamos, ponemos play en el mensajito WhatsApp, solamente nos llega nuestra voz por vía aérea. Esta diferencia de sonoridad tiene que ver con un filtrado que lo vamos a ver más adelante, que se llama Conn-Filter, que es un fenómeno que sucede cuando llega una misma señal por dos caminos distintos. ¿Sí? Me llega la misma información, lo que estoy escuchando, pero me llega por la vía ósea y por la vía aérea. Esto se repite en muchas situaciones. Cuando nosotros armamos un sistema de sonido, que tenemos dos altavoces, uno arriba del otro, y yo estoy más cerca de uno que del otro, cuando me llega la información de uno y después me llega la del otro que está más lejos, esas diferencias de tiempo generan un filtrado, generan una modificación en la señal que llega. Esto se llama Conn-Filter o efecto peineta, más adelante lo vamos a trabajar. Pero tengan presente que es algo cotidiano para nosotros, ¿sí? Les digo esto porque cuando lleguemos a la parte de sistemas, vamos a ver que a la hora de ajustar un sistema, uno trata de que llegue todo al mismo tiempo, está con esa idea siempre de alineación, y la verdad que físicamente hasta cierto punto es imposible. Uno aprende a convivir con esto. Bien, y hay dos aspectos que me gustaría poder describir de la fuente, y acá es donde vamos tomando nota por ahí. ¿Sí? Esta fuente, ya sea una guitarra, un parlante, un altavoz, un redoblante de batería, lo que sea, esta fuente tiene dos características principales con la cual nosotros la podemos describir. Por ejemplo, cuando yo quiero describir cómo suena algo, por lo menos necesito tener o aclarar dos aspectos o dos parámetros de esa fuente. El primer parámetro tiene que ver con la amplitud. ¿Qué tan fuerte suena algo? A ver, acá tenemos en esta ilustración, es un tubo que tiene partículas de aire y hay un elemento que está vibrando, pulsando, podría ser un altavoz que se está moviendo, y lo que sucede es que está empujando las partículas de aire, como pueden ver. Y las partículas de aire se van empujando unas hacia otras. ¿Qué pasa entonces? Si este elemento tiene un desplazamiento más grande, va a empujar más partículas de aire, va a generar una zona de mayor presión, más partículas van a estar apretadas. Si se mueve poquito, empuja pocas partículas de aire. Esto va generando una variación de presión en el medio. Ustedes piénsenlo siempre como el altavoz. El altavoz está en un estado de equilibrio. Cuando se activa, lo que hace es empujar aire hacia adelante y después se mueve hacia atrás, generando una zona de espacio. Luego va otra vez hacia adelante, empuja un montón de partículas de aire y vuelve hacia atrás, generando una zona de espacio. O sea, presión y enrarecimiento. Presión y enrarecimiento. Y eso se va repitiendo. O sea que vamos a tener siempre en la propagación una zona de mayor presión donde están todas las partículas apretadas y una zona de enrarecimiento donde hay espacio. Y esto se describe como, lo puedo dibujar como una onda sinusoidal, que es lo que están viendo, que describe justamente la amplitud. O sea que la amplitud, o sea, qué tan fuerte suena algo, tiene que ver con el elemento que está vibrando, cuál es su capacidad de desplazamiento, cuál es la amplitud de desplazamiento. No es lo mismo un altavoz que empuja aire moviéndose 1 centímetro para adelante y para atrás que un altavoz que está propagando una señal moviéndose 10 centímetros para adelante y 10 centímetros para atrás. Aquel que tiene mayor amplitud de desplazamiento genera zonas de presión mayor. En definitiva, esa zona de presión, que son todas las partículas apretaditas, llegan a la membrana timpánica y la mueven con mayor intensidad, lo cual nosotros percibimos como un sonido de mayor nivel, algo que suena fuerte. Le podemos llamar intensidad, amplitud, nivel, como quieran llamarlo en un principio. Y esto, más o menos para que lo puedan ubicar en el contexto de la amplitud, nosotros
estamos permanentemente expuestos a una presión, que es la presión atmosférica. O sea, esta presión son las partículas de aire que tenemos ahora sobre nuestra cabeza, hasta arriba, hasta la atmósfera, donde termina la atmósfera. Esa presión, ¿sí?, la vamos a llamar presión atmosférica, ejerce una presión sobre nuestra membrana timpánica y sobre nuestro cuerpo también, pero podríamos decir que es como nuestro punto de equilibrio. Ya estamos, nuestro organismo puede soportar esa presión, no hay ningún problema. Y lo que va a suceder es que cuando yo suelto, por ejemplo, un alfiler y golpear el escritorio, lo que va a hacer es generar una variación de presión sobre esa presión que ya está. Y eso es lo que nosotros medimos para saber qué tan fuerte suena algo. Por ejemplo, como hablamos de presión, la presión la podemos expresar en pascales, ¿sí? Un alfiler que cae al piso en este momento, si ustedes estuvieran muy atentos, ese alfiler golpea el piso y va a generar una variación de 0,00002 pascales, algo muy chiquitito, una pequeña variación de presión que nosotros podemos percibir como un leve sonido, como algo que suena muy chiquitito. Ese sería nuestro umbral de intensidad, o sea, a partir de ahí podemos decir que escuchamos sonidos chiquititos. Y detrás de un avión, cuando está a punto de despegar, genera una variación de presión muy intensa, alrededor de 20 o un poco más, 20 pascales, lo cual es una presión muy grande que puede generar incluso un desplazamiento y una lesión de la membrana timpánica. Bueno, la presión la podemos expresar en pascales, pero ustedes, sobre todo los que están trabajando en audio, o que están vinculados con el uso de equipos, habrán notado que en ningún momento hablamos de pascales dentro del mundo del audio profesional, ¿no es cierto? ¿Por qué razón será esto? Si ustedes se fijan, observen los cambios que tenemos de acá hasta acá. De 0,00002 pascales hasta 20 pascales, que sería el umbral del dolor, sería la variación de presión máxima que puede soportar el oído antes de sufrir una lesión en la membrana timpánica y, por consiguiente, un desmayo. Estos cambios que van desde acá, que es muy chiquito, hasta muy arriba, representan a cambios que van de 1 a 1.000.000. Son muchísimos, es muy grande el cambio. El oído tiene una capacidad de reconocer variaciones de presión muy amplias. Imagínense ustedes si tuvieran que representar estos cambios de intensidad que puede reconocer en nuestro oído con un fader de una consola. Tendríamos que tener un fader que comienza acá abajo en Neuquén y vamos subiendo, subiendo, subiendo y termina, no sé, en Bariloche, un fader enorme, 500 kilómetros. ¿Sí? Por eso, lo que hacemos nosotros es trasladar estos niveles a otra escala, a una escala que utiliza una unidad dimensional, que es el decibel. Y lo que me permite esta escala, o esta unidad, es achicar. O sea, achiquemos todo esto. Puedo representar esta escala que iba de 0,00002 hasta 20, que hay un cambio de 1 a 1.000.000, en una escala que va de 0 a 130. Achiqué muchísimo. Pero ustedes van a ver, de hecho, en un fader de consola, en un fader de una consola virtual, en un potenciómetro, en cualquier control de nivel que tengamos de la señal de audio, van a ver que se expresan decibeles. El único tema de esto es que hay que tener ciertos cuidados con el uso del decibel, porque no es una escala, o mejor dicho, no es una unidad lineal en la cual 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, no. Ahí hay un temita que justamente lo quiero resolver hoy. ¿Qué pasa con el decibel, justamente? Recuerden que estamos hablando de intensidad, qué tan fuerte suena algo, simplemente. Y vamos a usar esta escala en decibeles. Normalmente cuando nosotros medimos qué tan fuerte suena algo con un sonómetro, un decibelímetro, nos muestra en un display decibeles de intensidad. Bueno, ahí por ejemplo 67,6 decibeles es un ambiente moderado. Ustedes en su casa en este momento, si tienen la puerta cerrada, tienen alrededor de 45, 50 decibeles de ruido de fondo. En un recital tenemos 110, 115, 120 decibeles. En la calle, en una ciudad grande, 90, 95 decibeles. Bien, quiero hacer este paréntesis del uso del decibel. No los voy a complicar con cuestiones matemáticas, nada, simplemente les quiero mostrar de dónde viene y cuáles son los cuidados que debemos tener. Observen que
yo puedo convertir a decibeles lo que se me ocurra. El decibel es una unidad dimensional que lo utilizamos en distintas áreas, lo usamos en acústica, en audio, en electrónica, para convertir magnitudes. Por ejemplo, nosotros en acústica convertimos estas presiones en pascales a decibeles, utilizando una expresión que podría ser esta que está acá arriba, que es 20 por el logaritmo de lo que yo quiero convertir a decibeles dividido una referencia. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Yo los voy a llevar a algo más doméstico, un poco más amigable. Imagínense, siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero imagínense que tienen una panadería y quieren expresar las ventas de pan en decibeles, que de hecho pueden hacerlo. Si ustedes adoptan esta expresión, como les comenté recién, 20 por el logaritmo de algo dividido la referencia de ese algo, en este caso es una panadería, así que voy a estar censando pan, tendrían que tomar una referencia. Vamos a tomar como referencia la venta mínima que yo hago en mi panadería. La venta mínima, supongamos que yo la establezco en 1 kilo. Digo, en mi panadería se vende 1 kilo de pan y más no. Perdón, y menos no. ¿Viene alguien y me quiere comprar medio kilo? No, vendo 1 kilo para arriba. Perfecto. Resulta que, ni bien establezco esta presión, viene alguien y me compra 1 kilo. Perfecto. Pongo 1 ahí arriba, me va a quedar, como pueden ver, 1 dividido 1 es 1. La función logaritmo de 1 les va a dar 0 por 20, 0 de B. Esto quiere decir que vender 1 kilo de pan o vender 0 decibeles de pan representan lo mismo. Inmediatamente cuando termino de hacer esto, viene alguien y me compra 10 kilos de pan. Entonces pondré 10 acá arriba. Y ahora sí, 10 dividido 1 es 10. Logaritmo, pase desde 10 me va a dar 1. Por 20 me da 20 decibeles. Es decir, 10 kilos es lo mismo que 20 decibeles de pan. Y así sucesivamente. En algún momento entra alguien y me compra 1 millón de kilos. Bueno, 1, 3, 1, 2, 3. Ahí es 1 millón. Sí. 1 millón dividido 1 es 1 millón. La función logaritmo de 1 millón me va a dar 6. Por 20 me da 120. Bien. Como verán, estoy poniendo equivalencias, o sea, en kilos a decibeles. Pero a simple vista ya se ve, empiezan a haber cosas un poco, no sé si extrañas, pero las cuales debería tener cierto cuidado. Primero, achiqué unas cantidades que iban de 1 a 1 millón en una escala que va de 0 a 120. ¿Sí? El objetivo ya está logrado con el uso del decibel para achicar. Pero, si yo digo, por ejemplo, que ayer vendí 20 decibeles de pan, y hoy vendí 20 decibeles de pan también. ¿Es correcto si digo que entre ayer y hoy vendí 20 más 20, 40 decibeles de pan? No sé qué opinan, Axel, Sebastián, José, por ahí, Aníbal, Jorgelina, Kevin, Hugo, Agustín, Nahuel, Lucas, Martín, Luciano, no sé, ustedes me dirán. ¿Es lo mismo? O sea, ¿es correcto si yo digo que si ayer vendí 20 decibeles de pan, hoy vendí 20 decibeles, 20 más 20, 40 decibeles de pan? No, porque según la regla dice que 40 decibeles equivale a 100 kilogramos. Bien, ahí la tienen a Jorgelina, que no sabía nada de audio, que no tenía experiencia previa. Ahí tiró el primer comentario muy acertado. Exactamente. Tal cual dice Jorgelina. O sea, 20 más 20 no es 40, porque si yo sumara arbitrariamente 20 más 20 y digo que es 40, estaría diciendo que entre ayer y hoy, o sea, día 1 y día 2, vendí 100 kilos de pan, que serían los 40 decibeles. Y eso es incorrecto, porque 20 decibeles de pan son 10 kilos. Y 20 decibeles de pan son otros 10 kilos. 10 más 10 son 20 kilos. Perdón, Axel. Sí, No, yo estaba escuchando. Te hago una consulta rápido, y también sí. es incorrecto porque no se tendría que sumar tampoco. Son Claro, días bueno. diferentes. Sí, está bien, pero supongamos que yo quiero vender, quiero sumar a ver cuánto vendí entre día 1 y día 2. Entonces, lo primero que surge Bien. de esta observación es que los decibeles no los puedo sumar directamente. O sea que 20 más 20 no es 40. ¿Sí? Estaría mal. ¿Y cómo hago para sumar los decibeles? Primero, el resultado de este 20 más 20 no es 40, sino que es 23.
como está acá. 20 más 20 no es 40, sino que es 23. ¿Esto de dónde sale? Lo vamos a simplificar igual, porque es bastante simple vinculándolo al mundo del audio. En este caso, 20 decibeles más 20 decibeles no son 40, sino que son 23. Y esto se va a repetir. Hay una fórmula, la expresión sería la que está acá, no lo voy a complicar, pero usted tendría que hacer 10 por el logaritmo de 10 elevado al nivel, o a la venta, que serían 20 decibeles de pan, dividido 10 más 10 elevado a 20 decibeles de pan, etc. Y ahí van a obtener como resultado 23. Para simplificar esto podemos usar la calculadora web, que es esta que les copié al chat de WhatsApp. Se las voy a copiar al chat de acá, si la quieren tener a mano. Ahí la acabo de copiar al chat. Esta calculadora nos va a por lo menos facilitar esta sumatoria en un principio. Observen que acá donde dice suma energética, L se refiere al level, nivel. L de level, nivel en inglés, voy a poner 20, más 20 es 23. ¿Y qué pasa? 40 más 40, adivinen cuánto es. 43. Bien, creo que ya se entiende un poco la tendencia. Si sumo 100 más 100, ¿cuánto creen que me va a dar? 103. O sea, primero, los decibeles no se suman directamente, no es una suma lineal, 20 más 20 no es 40, 2 más 2 no es 4, así que rompemos un poco las matemáticas con esto, sino que hay la expresión incluye una función logarítmica y un exponente, lo cual va a hacer que el resultado de suma de decibeles nos den como se está viendo acá. Y esto es algo muy interesante para nosotros porque dentro del mundo del audio normalmente estamos frente a una simetría permanente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me siento en un control, o sin ir más lejos, si se pone en un auricular, bueno, mejor vuelvo al control. Están con una compu con dos parlantes, izquierda-derecha. Están mirando televisión que tiene dos parlantes, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si el parlante de la izquierda me da un nivel de 100 decibeles, en este caso no de pan, sino que son decibeles de nivel de presión sonora, cuando hablamos de acústica, ya no son decibeles de pan, sino que son decibeles NPS, que representan nivel de presión sonora, o en inglés son pressure level. SPL. ¿Sí? Lo van a encontrar mayormente en inglés. Y si no, también lo podemos en principio expresar como nivel de intensidad sonora, si quieren. ¿Sí? En principio va a ser todo lo mismo. Son decibeles, siempre le agregamos una extensión para saber que no son decibeles de pan, que no son dB1, ni dBB, ni decibeles eléctricos, ni, en este caso, decibeles de nivel de presión sonora, que es lo que vamos a usar permanentemente. Entonces tengo un televisor que me está entregando un nivel de 100 decibeles de nivel de presión sonora en un parlante y otro nivel de 100 en el parlante de la derecha, o sea, 100 más 100, 103. Estamos en un control editando en un estudio de grabación, tenemos un altavoz a la izquierda y un altavoz a la derecha. 100 más 100, o 50 más 50, 53. Estamos armando un sistema para un show, un espectáculo. Tengo 10 altavoces a la izquierda y 10 altavoces a la derecha. Los 10 altavoces de la izquierda me están dando 110 decibeles y los 10 altavoces de la derecha me están dando 110 también. 110 más 110 no es 220, sino que es 113. O sea, siempre que sumamos dos señales idénticas, el resultado va a ser 3 decibeles más. Eso simplifica bastante y van a ver que es sumamente práctico para entender lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, a partir de ahora, 100 más 100 no es 200. Por otro lado, piensen en algo sencillo y lógico. Fíjense que nuestro umbral del dolor podríamos fijarlo en 130, 140 decibeles. Ya son niveles tan elevados que lo que pueden provocar es un daño en la membrana timpánica y una lesión y un desmayo. Entonces, imagínense que ustedes están en una esquina, en un semáforo pasa una ambulancia que genera 90, 95, 90 decibeles, por ejemplo, y resulta que se encontraron dos ambulancias juntas, 90 más 90 serían 180, ya hubiera superado el umbral del dolor y quedaría desmayado en el semáforo, ¿no? Y esto no sucede, porque 90 más 90 no es 180, sino que 90 más 90 es 93. Entonces, ese es el primer aspecto que debemos reconocer. Cuando hablamos de 3 decibeles, podemos pensar en lo siguiente, que algo suena, en principio, ¿sí? Que algo suena
el doble de fuerte. ¿Mm? Si yo tengo un parlante que genera 100 decibeles y traigo otro parlante y lo pongo al lado, 100 más 100 es 103. Esos 3 decibeles los logré duplicando la fuente que tenía. Entonces, ahora yo les pongo el siguiente caso. Imagínense que ustedes van a un show, este sería el escenario que estoy dibujando ahí, y en el sistema de sonidos que están armando tienen, no sé, voy a inventar 1, 2, 3, 4 cajas acá, 1, 2, bueno, estos serían parlantes, ¿no es cierto? Altavoces. Acá. Sí, yo estoy parado en este punto, y resulta que de este lado, todas las 4 cajas que están a la izquierda me generan, no sé, un nivel de 110 decibeles de nivel de presión sonora, y las cajas que están a la derecha me generan un nivel de 110 decibeles de nivel de presión sonora. Bueno, ¿cuál sería el nivel que recibiría yo en este punto, aportado por todo el sistema? Esto más esto. Obviamente que estoy despreciando el ajuste del sistema, la atenuación por distancia, etc. Pero si yo estoy parado en este punto, la suma de esto, de toda esta energía que aportan estas cajas, sería, ¿cuánto recibiría yo? 113. Exacto, 113 decibeles de nivel de presión sonora, y resulta que yo ahora te digo, no, mira, ¿sabes qué? Es muy poco 113, dame 116 en este punto. Bien, en que armó el sistema. ¿Cuántas cajas más tendría que traer? Si yo quiero, en este punto, lo voy a poner en otro color, quiero obtener un nivel de 116 decibeles, o sea, creo que eso no es fuerte el sistema, porque va a venir mucha gente y no quiero tener mucho ruido de fondo. Ahí está. Yo quiero, lo puse en un color. Quiero tener 116 decibeles. ¿Cuántas cajas más tendría que traer? Sería la pregunta. Y lo volví a poner en verde. Mira. ¿16 cajas? Cajas más, ¿eh? Sí, sí. Aparte de las que tenés ahí, 16. ¿Están todos de acuerdo? No. No. Tendrías que sumar 3 decibeles de cada lado, pero Ojo, yo O quiero un no, nivel. 1,5. Claro, sí. 1,5 a cada lado. Yo quiero tener un nivel final en ese punto de 116. O sea, no se compliquen tanto. O sea, ustedes saben que. ¿Una caja más de cada lado? No, no, no. No hagan tanto cálculo, y piénsenlo de una manera más intuitiva. Todo esto que está ahí, y yo, es más, se los oculto. Digo, mira, todo lo que está ahí, con los ojos cerrados, los ojos vendados, véanlo como un paquete de cosas, me está dando 113. Yo quiero 116, quiero 3 dB más. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que traer, sin verlo ahí, lo que esté ahí, voy a tener que traer lo mismo. ¿No es cierto? Tengo que duplicar lo que está, para que de 113 pase a 116. ¿No es cierto? Sabemos que al duplicar 8 cajas, es... 8 cajas por lado. Sí, finalmente me van a quedar 8 cajas por lado, pero yo tendría que traer 4 más por lado, es decir, tendría que duplicar eso, traer una caja más, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque todo esto me va a dar los otros 113 en ese lugar. Y sabemos que cuando sume 113 más 113 me va a dar 116 decibeles. No sé si me siguen la idea. Lo que tienen que hacer es duplicar. No importa lo que haya en el escenario. Si yo voy a un show gigante, imagínense que tiene un array colgado, tenemos 20 cajas suspendidas en cada lado, más una línea sub, lo que sea, no me importa. Todo lo que esté ahí, a mí me está dando un nivel de 120 decibeles donde estoy yo con mi consola,
y yo quiero, no, 123, no importa lo que había, van a tener que traer lo mismo nuevamente. Por ahí con un array es distinto porque el rendimiento cambia, pero en términos generales me van a tener que traer lo mismo. O sea, duplicar todo lo que había ahí. Entonces, esos 3 decibeles pueden leerlos de esa manera, pueden leerlos como que es una duplicación de fuente, una duplicación del nivel. De hecho, cuando trabajen en Endo o en Pro Tools, ustedes abren una pista de audio y si la misma pista de audio la agregan abajo, la duplican, la suma de la misma señal 2 veces le va a dar un incremento en el meter, en el control de nivel, de 3 decibeles. Entonces, para nosotros esto del 3 decibeles es fundamental. Sí, perfecto, Lucas, lo que habías indicado en el chat. O sea que nuestra lectura es que 3 decibeles es un cambio que implica que algo creció al doble. Esto es clave para comprender todo lo que va a ir pasando después. Espero haber podido explicarme bien. Pero por otro lado, piensen en esto. Fíjense que los cambios acá abajo, ahora volví a la panadería, los cambios acá abajo, va de 0, 20, 40, etc., representan una pequeña variación en los kilos de pan, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cambio de 20 decibeles acá abajo, de 0 a 20 hay 20 decibeles, acá implicó que cambié, mis ventas fueron de 1 kilo a 10 kilos, no mucho más. Pero acá arriba, de 100 a 120, también tengo una variación de 20 decibeles, una diferencia de 20 decibeles. Y ya no son 9 o 10 kilos de pan de diferencia, sino que son 900.000 kilos de pan. O sea que esto, si lo ven, es para que puedan relacionarnos como es una función exponencial. O sea, esto es una copa que se va abriendo cada vez más y cuanto más arriba estoy, más energía involucra o más cosas involucra. Pero eso pasaría a ser algo secundario. Lo primero, que es reconocer que estos 3 dB implica que algo creció al doble. Y el otro aspecto tiene que ver con la frecuencia que emite la fuente sonora. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de movimientos que realiza este cuerpo vibrante por segundo, ya sea una cuerda, el cono de un altavoz, lo que sea, una membrana de un parche de batería. La cantidad de movimientos realizados por segundo me dan la frecuencia, y eso es la altura tonal. Por ejemplo, esperen, vamos, para que nos podamos ubicar un poco en la situación. Yo les voy a generar una frecuencia de 500 Hz. Esta la van a escuchar sin problema. ¿Sonó? ¿Se escuchó? ¿Sí? Bien. Tengo un pequeño delay, por eso. Eso es la altura tonal. Yo ahora lo que voy a hacer, más o menos, para aquellos que están con auriculares, este nivel, todo depende del streaming, de cómo tengan ajustado el nivel en la compu, pero más o menos para que estimo que si viendo las caras de ustedes, a ver, sobre todo alguno que tenga auricular, ahí lo tengo a Aníbal y a Kevin. Kevin, no estás con auriculares, ¿no? Bueno, si yo le miro la cara a Aníbal, me voy a dar cuenta cuál es el nivel de presión sonora que está recibiendo. Bien, y ahora vamos a hacer un pequeño test. Ya te digo. Mira, de fierro que Aníbal, no se mosquea. No le cambia la cara. Sí, bueno, más o menos para que se haga una idea, si estuvieran con auriculares, lo que estarían recibiendo es un nivel de 84, 87 o 90 decibeles más o menos en el canal Bastante auditivo. fuerte. Sí, bien. Pero si alguno está con el nivel al máximo, estaría recibiendo con el auricular unos 90, 90 y pico decibeles. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a mostrar un ejemplo, siempre hacemos como el mismo ejemplo. Vamos a escuchar distintas frecuencias que caen dentro del espectro audible. El oído puede reconocer frecuencias que van desde 20 Hz, ¿sí? 20 movimientos por segundo. Cuando hablo de un movimiento, imagínense el altavoz, va hacia adelante, hacia atrás y vuelve al punto de reposo. Ese sería un movimiento en el tiempo de un segundo. Cuando hablo de 20 Hz, el altavoz lo que hace va hacia adelante, hacia atrás, vuelve a ir hacia adelante, hacia atrás, repite este movimiento 20 veces en el tiempo de un segundo. Es una frecuencia grave, muy grave. A partir de ahí se dice que el oído ya puede empezar a reconocer estos estímulos y puede reconocer hasta frecuencias de 20 kHz, que
que serían 20.000 Hz. Abreviamos los miles con la letra K. 20 kHz es lo mismo que decir 20.000 Hz. Imagínense un transductor, un altavoz que se tenga que mover 20.000 veces en el tiempo de un segundo. Siempre lo cuadramos en un segundo y vemos cuántas veces se mueve en ese tiempo. Bien, yo les voy a generar una frecuencia no de 20 Hz y no de 20.000 porque están en los extremos casi donde el nivel de percepción decae mucho y es muy probable, de hecho no lo van a poder percibir, no lo van a escuchar, pero les voy a entregar distintos estímulos con un mismo nivel, ¿sí? Con un mismo nivel de intensidad. Insisto, salvando las distancias del streaming, del nivel que ustedes tienen en la PC, del tipo de auricular. En términos generales, todos los estímulos que voy a entregar tienen un mismo nivel. Y van a notar que el oído no responde por igual a todas las frecuencias. Esto nos va a traer a escena un tema más, que es nuestra respuesta en sí, que no es tan plana, no es tan lineal, no es tan matemático nuestro oído. Entonces van a notar lo siguiente. Una frecuencia de 62 Hz suena así. ¿Alguno no lo escucha? Jorge Lira, ¿no lo escuchás? Kevin, ¿no? José tampoco. Hugo, ¿lo escuchaste? Sí, porque Hugo tiene auriculares profesionales, ¿sí? Vino preparado Hugo. Pero, bien, tenés para adelante. Sí, que si estuviera con auriculares es más sencillo que lo escuchen, es más probable que lo escuchen, pero no se hagan problema. Bien. Los 125 Hz se mueve, el speaker de PC, el speaker del auricular se va a mover 125 veces por segundo y suena así. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Lo pudiste escuchar? Sí, Bien. lo estoy escuchando. Esto ya es más probable que lo puedan percibir. 250 Hz. ...500 Hz, 500 veces por segundo se mueve el speaker. ...1000 Hz, 1000 veces por segundo. ¿Sí? Tengan presente que todas las frecuencias han sido reproducidas con un mismo nivel. 1000 Hz. Jorgelina, sí la estás escuchando, ¿no? Sí. Es así, molesta. 2000 Hz. Bien, se pone más interesante. 4000 Hz. 4000 veces por segundo, ¿sí? Creo que todos la pueden escuchar sin ningún problema. 8000 Hz. ¿Alguien no lo escucha? ¿A los 8000? ¿No? Estamos perfectos. Salud auditiva impecable. Bien. 16000 Hz. ¿Y qué tal ahí? ¿Escucharon? Yo me voy a guiar por Hugo. Hugo vino bien preparado. Para que se me fue la cámara. ¿Dónde estás, Hugo? Está. ¿Y lo escuchaste? ¿Sí? Bien. 16000 Hz. No sé si Nahuel, Aníbal lo pudieron escuchar. No, yo no escucho nada. Bien. No se preocupen si no lo escuchan. Esto tiene que ver con la presbiacusia, con la edad, con la salud auditiva. Nada, tiene que ver con eso, pero hoy, principalmente hoy, tiene que ver con el streaming, con el ancho de banda que tienen ustedes, con el dispositivo, con el conversor, con el auricular, con la posición en la que están. Pero tengan presente que la respuesta del oído es más o menos como se ve en esta curva que está acá. Bien, sí, Franco lo escuchó. Perfecto. El oído tiene un comportamiento, no es uniforme, no es plano, es decir, a las frecuencias del extremo izquierdo, las graves, las que se acercan a 20 Hz, el nivel de percepción es bastante bajo. La zona media, los 500, los 1000, los 2000 Hz, todos lo escucharon sin ningún problema. Incluso los que no están con auricular de la misma máquina lo pudieron escuchar sin problema. Y ya las frecuencias del extremo derecho, que son las frecuencias altas o agudas, la cosa se puso también un poco más difícil de percibir,
Y la mayoría, muchos no, de hecho, no escucharon los 16.000 Hz. Esto es normal, salvando las distancias del streaming y todo lo demás, pero es normal, la tendencia del oído es esta. No es plano, no es uniforme. El oído responde muy bien para la zona media, para las frecuencias medias que están ubicadas por ahí, que es justamente, son las frecuencias que componen la voz humana. La voz humana está formada por frecuencias de 200, 300, 500 Hz hasta 5000, y el oído está principalmente preparado para recibir la voz humana. El mensaje, la inteligibilidad, está ahí. Así que el oído responde bien ahí, y lo último que se pierde, incluso por presbiacusia, por edad, es esa zona. Ahora bien, lo que está a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Las graves y los agudos, vienen de regalo, pero con un nivel de percepción bastante más bajo. Por eso la tendencia cuando uno es pequeño y empieza a escuchar música, agarra una perilla que dice graves, pum, y le da al máximo, o agarra una perilla que dice agudos y le da al máximo, porque necesita escuchar esta parte donde el oído no responde muy bien, y esta parte que tampoco responde muy bien el oído, y al subirle, nos da la sensación como que suena bien, como de hi-fi, está todo perfecto. Bueno, en realidad es porque el oído no responde bien ahí. Ahora yo les pregunto una cosa, en función de esto que representa la respuesta auditiva. Si yo estoy escuchando una canción, cualquier canción, la música que les guste a ustedes, no sé, les gusta el folclore, les gusta el pop, lo que quieran, pero hay un vocalista, ¿sí? Hay guitarras, no sé, teclados, lo que se les ocurra. Si ustedes empiezan a bajar el volumen, ¿sí? El nivel del equipo de música, del auricular, de Spotify, de lo que sea, empiezan a bajar el volumen despacito, 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 y de a poco empiezan a dejar de escuchar ciertos instrumentos porque están bajando el volumen. ¿Qué es lo último que debiera dejar de escuchar? ¿Qué instrumento sería el último que debiera dejar de escuchar? La voz. La voz. La voz. Exactamente, porque la voz está ubicada en el rango medio, donde el oído tiene un nivel de percepción más alto. Si yo empiezo a bajar el volumen, de a poquito, lo que estoy haciendo es apagar todo esto, y lo último que se va a apagar es esta zona, que es donde está la voz humana. Bueno, es un recurso que nosotros usamos en la instancia de mezcla, en producción musical, o incluso en el armado de bandas sonoras para cine, para ver si los diálogos tienen buena inteligibilidad. Es que en algún momento del trabajo en el estudio, nosotros lo que hacemos es bajar el nivel de los monitores, bajar, y ver qué es lo último que se va. Y por el contrario, después lo que hacemos es subir los monitores al máximo, con mucho nivel, unos 100, 105 dB, decibeles de nivel de presión sonora, porque cuando trabajamos a altos niveles de presión sonora, el oído, por arte de magia, pum, se comporta de una manera plana. ¿Sí? Eso enreda un poco más la situación, pero es un tema aparte que después en algún momento lo volveremos a traer a escena. Pero es importante por ahí que hagan este ejercicio, porque, por ejemplo, si yo voy bajando el volumen y la voz se me perdió y sigo escuchando un teclado o un bombo de una batería, significa que la verdad que los planos, mi mezcla no estaría muy correcta, ¿no? Bien, entonces tenemos estos dos parámetros que describen la personalidad de un sonido. Uno es la amplitud, que le vamos a llamar, la vamos a representar como, o a expresar en decibeles, como nivel de presión sonora, y el otro es la frecuencia, que la expresamos en hertz. Sabemos que el oído puede reconocer o puede soportar variaciones de nivel desde 0 decibel hasta 130, 140 decibeles de nivel de presión sonora, y en cuanto a frecuencias, podemos escuchar frecuencias muy graves que van desde 20 Hz hasta 20.000. Pero no trabaja de manera regular el oído, sino que es bastante irregular y tiene un nivel de percepción muy bueno para la zona media. Un momento que se me perdió una pantalla. Bien, creo que hasta ahí simplemente, esperen, lo que estamos trabajando es la primera parte del cuadernillo, que habla de frecuencia y amplitud. Lo tienen apuntado en el cuadernillo igual, pero está bueno que por ahí hagan, si ustedes lo van apuntando, van simplificando incluso ahí, incluso así, los contenidos que están en el cuadernillo. Habla justamente de esto de frecuencia y amplitud. Y hay un tema que tiene que ver con la longitud de onda.
La longitud de onda, espera que se me empezaron a perder todas las pantallas, ahí estoy. Ahora las encontré. La longitud de onda tiene que ver con esto. Esto es muy directo con lo que es el armado de un sistema de sonido en vivo. En principio no nos va a modificar nada, pero después va a volver este tema. La longitud de onda es el espacio físico que ocupa el frente de presión, la onda sonora. Que ese espacio físico va a variar de acuerdo a la frecuencia. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Espero que lo estén viendo más o menos bien. Estos son partículas de Tergopol. Y verán que están levitando, están flotando en el aire. En realidad no flotan por arte de magia, sino que hay un altavoz, o varios altavoces, que lo que hacen es reproducir una señal. Y esa señal la van a reproducir a una determinada frecuencia. ¿Qué pasa? Sucede eso. De acuerdo a la frecuencia que reproducen, rebota o se encuentran dos altavoces de frente y se forma como un nodo, y ahí queda atrapada esta partícula o este elemento y queda flotando en el aire. Esto lo que me está diciendo es que el aire se está moviendo. No lo estoy viendo, pero el aire se está moviendo, y el movimiento tiene la capacidad de sostener esto en el aire. ¿Y qué pasa? A medida que va cambiando la frecuencia, cambia la longitud de onda y puedo hacer que se mueva este elemento de un lado a otro. Esto tiene que ver, vean ahí con un trozo de hielo seco, esto tiene que ver con lo siguiente. Esto que llamamos longitud de onda, que la expresamos en metros, lo puedo calcular de la siguiente manera. Esta letra es lambda, representa cuánto mide esta longitud de onda, y voy a colocar la velocidad del sonido en el aire dividido la frecuencia, y me va a dar en metros cuánto mide la longitud de onda. Y esto se refiere al espacio físico que hay entre una cresta positiva y la otra, o bien en el ciclo completo, es decir, entre un positivo y un negativo, entre una zona de presión y una zona de enrarecimiento. Esto está en el aire, porque las partículas de aire están todas apretadas y del otro lado hay enrarecimiento, y después se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, pero si yo pudiera cortarlo y verlo, ver las partículas de aire, podría medirlos y decir, mira, esto mide 1 metro, mide 2 metros, mide 4 metros. Va a variar justamente en función de la frecuencia. Entonces, para no complicarnos mucho con esto, hay una planilla Excel, que no es esta, sino que es la 2, la que dice periodo y longitud de onda. Si ustedes la bajan del Drive, se la subí al grupo de WhatsApp, pero si lo ven del Drive, es la que en la carpeta de Excel, la que dice 2, la número 2, periodo, longitud de onda. Simplifica un poco esto. Primero, me pregunta, ¿con qué frecuencia querés probar? Bueno, vamos a probar con 10 Hz, no, con 20 Hz. Bien. Una frecuencia de 20 Hz tiene una longitud de onda, ¿sí?, como se indica acá, de 17,17 metros. Es recontra grande. Es decir, esto, la zona de presión y enrarecimiento, mide 17 metros. Es muy grande. Mientras que una frecuencia más aguda, por ejemplo, 20.000 Hz. Esperen que tengo ahí rayado. Una frecuencia de 20.000 Hz. Voy a poner 20.000 acá. No me deja. Mide 1,7 centímetros, así, nada. Esto me está diciendo que cuanto más grave es la frecuencia, las longitudes de onda son inmensas, gigantescas. Y cuanto más aguda es la frecuencia, la longitud de onda es mucho más chiquita, pequeñita. Tan pequeña que si yo pongo la mano enfrente, no puede pasar. Por lo tanto, si ustedes escuchan música con un altavoz, por ejemplo, hagan la prueba con un speaker Bluetooth, lo que tengan a mano, un televisor. Si ponen la mano adelante, van a ver que los agudos, el brillo, ese agudo, desaparece. Mientras que las frecuencias graves, no sé, están viendo una película, una explosión, o están escuchando música, la pegada de un bombo, de un bajo, tienen longitudes de onda tan grandes que pueden rodear tranquilamente mi mano y avanzar.
no solo mi mano pueden rodear, sino que incluso hasta un muro, una pantalla la pueden rodear, no tienen ningún problema porque son gigantes. De hecho, cuando veamos sistemas de sonido, o el sistema sonido para vivo, van a ver que los reproductores de baja frecuencia, los altavoces que están destinados a reproducir graves, yo los puedo poner donde se me ocurra. Si los pongo abajo del escenario, los pongo en el baño, afuera, en la entrada, donde sea, propagan igual y se escuchan de todas maneras en el recinto. No así los altavoces que reproducen frecuencias agudas. Cuando hablamos de frecuencias agudas, hablamos de este tipo de frecuencias. 8000, 4000. Cuando hablamos de frecuencias graves, hablamos de este tipo de frecuencias. Les recuerdo, si no, por ahí es probable que no lo estén escuchando por la compu, pero si no, 125 Hz también podría considerarse una frecuencia grave. Entonces ahí aparece este concepto de longitud de onda, que en principio no nos va a cambiar nada, pero después con el tema de montaje sí. Pueden probar con esta planilla cuánto mide, no sé, una frecuencia de 100 Hz. Van a ver que esto va de menor a mayor o de mayor a menor. Cuanto más grave es, más grande es la longitud de onda, y cuanto más aguda es, más pequeña es. Y por otro lado, en esta planilla van a ver que la velocidad con la que se mueve el sonido en el aire va a variar de acuerdo a la temperatura. Acá a una temperatura de 20 grados me dice que el sonido se mueve a 343 metros por segundo. Eso quiere decir que yo digo hola, y el hola que acabo de decir, un segundo después, está 350 metros más adelante. 3 cuadras y media más allá. Pero, si hace más calor, se mueve más rápido. ¿No es cierto? 355. Y si hace frío, 5 grados, se mueve más lento. Esto también plantea otro desafío, porque después vamos a ver que nosotros a veces, sobre todo para armado de sistemas de sonido al aire libre, tenemos que calcular lo que se llama torre de delay o demorados, y yo necesito saber cuánto tiempo va a tardar la señal en llegar desde acá hasta allá. Y resulta que yo calculé todo de día y después de noche bajó la temperatura y la velocidad se pone más lenta y ya es distinto. Bueno, ahí empiezan a surgir un montón de cuestiones que las vamos a involucrar cuando necesitemos aplicarlas. No los quiero llenar de cuestiones o de contenidos que no apliquemos de manera inmediata, porque si no van a quedar ahí durmiendo en el apunte. Pero sí vamos a aplicar de manera inmediata el nivel de presión sonora, lo que es frecuencia, y el comportamiento de la propagación sonora en un recinto para poder calcular algunos elementos acústicos, que lo vamos a hacer inmediatamente en las próximas clases, ¿sí? Bien. Y por último, tengan presente que el oído tiene un comportamiento más bien integrador. ¿Qué significa que sea integrador? Si estos son los niveles de ruido a los que estamos expuestos nosotros, supónganse que a lo largo del tiempo, no sé, estos son 480 minutos, 8 horas, por ejemplo, en su actividad diaria o en su trabajo, ustedes están expuestos a distintos niveles, como se ven acá. En un momento estuve expuesto a 85 decibeles, después a 80, después a 85, después a 78, después a 97, bla, 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 bla. Bueno, el oído no es tan sensible a estos niveles instantáneos, sino que el oído lo que hace es integrar. Integrar significa sumar. Lo que hace el oído es toda esta energía a la que yo me vi afectada, la suma y la distribuye en lo que duró el tiempo y me saca como un promedio, pueden llamarle promedio energético si quieren, y me dice que mirá, el oído lo que percibió de todo esto fue este nivel, que podríamos pensar que es un nivel equivalente de 86 decibeles. Esto quiere decir que el oído, está bien, es sensible al nivel al que estoy expuesto, pero tiene que ver con el tiempo al que estoy expuesto a ese nivel. Sobre todo los que están armando sistemas, ustedes, sobre todo los que están en iglesia, o Hugo, que ya tiene experiencia, verán que si entregan un ruido rosa o de repente algo suena fuerte porque no alcancé a ajustar el nivel, no pasa nada, sonó fuerte, molestó, pero bajé y después sigue todo normal. Pero si esto que suena fuerte yo no encuentro
el fader para bajar o el potenciómetro para bajar el nivel y sigue sonando fuerte y fuerte, fuerte, llega un momento donde empieza a molestar, y a medida que pasa el tiempo, más molesta y están todos corriendo como locos tratando de encontrar el potenciómetro o el control de nivel para bajar el volumen. Esto quiere decir que el oído va integrando esa energía para atrás, y cuando se sostiene un nivel elevado a lo largo del tiempo, ya empieza a ser incluso hasta perjudicial. Perjudicar el sistema auditivo contrayendo alguna hipoacusia inducida por ruido. De hecho, esto puede suceder, sucede por ejemplo cuando uno va, no sé, a un boliche o a un show o a un recital, que está por un periodo corto igual o medio, 1 hora, 2 horas a un nivel alto. Después cuando sale a veces le queda como un acúfeno, como un pitido, como una fatiga auditiva. Es porque el oído empezó a integrar todo eso y llegó un momento donde ya se saturó, pero al otro día ya estoy mejor y al otro día ya está. Distinto es si yo trabajo armando sistemas y estoy expuesto todo el tiempo a esos niveles, que a la larga ya empiezan a afectar el oído y me van a provocar una hipoacusia inducida por ruido, y en este caso sería en ámbito laboral. Por eso, todos los que trabajan con sistemas de sonido, no sé, Hugo, si estás trabajando con sistemas de sonido, siempre usamos protección auditiva, porque al principio cuando sos joven está todo bárbaro eso, pero después cuando ya vas avanzando en edad, te das cuenta que no escuchás, ya por una cuestión natural, no escuchás igual que antes y empezás a extrañar. Como cuando se te cae el pelo y te empezás a poner más gordo, bueno, empezás a extrañar lo otro. Bueno, esto es lo mismo, nada más que estás volcado a un espacio de trabajo y la verdad que era recontra útil escuchar bien y a veces te acordás tarde. Entonces, en el mundo del audio, nosotros vamos a encontrarnos con procesos o con herramientas de intervención de la señal que van a trabajar justamente sobre estos dos aspectos. Por ejemplo, lo que tenemos acá son 2 unidades de proceso, procesadores externos, que uno que es este, que podría ser un compresor. De hecho, no, vamos a ponerlo dentro de su categoría general. Esto lo pueden apuntar si quieren. Estos serían procesadores de dinámica. Dentro de esta categoría caen los compresores, las compuertas, limitadores y todos los derivados. Estos procesadores afectan la señal por su nivel, o sea, afectan la amplitud. Una de las características que definen la personalidad de sonido, que veníamos hablando recién, ¿sí? O sea, decibeles de nivel de presión sonora. Estos procesadores tienen la capacidad de afectar este parámetro que define justamente la característica sonora de una determinada fuente. Puedo hacer que algo que tenía mucha variación a lo largo del tiempo, que suene más parejo, que suene más fuerte, más despacio, etc. Y el otro procesador que utilizamos dentro del mundo del audio son los filtros. Filtros. Que no son otra cosa que los ecualizadores. Estos ecualizadores pueden ser gráficos, paramétricos, semiparamétricos, por ejemplo. Y estos afectan justamente el otro aspecto que decíamos, que es la frecuencia. Y eso es todo lo que veníamos trabajando desde el principio de clase. O sea, hay 2 parámetros que definen la personalidad de un sonido. Uno tiene que ver con la amplitud y el otro tiene que ver con la frecuencia. Bárbaro. Si yo ahora esa señal que está en el mundo acústico la llevo al mundo del audio, cuando digo audio, es que estoy tomando esa señal en medio acústico y la convertí en una señal eléctrica. La estoy metiendo en un cable que va a moverse en una consola, va a pasar por un procesador, etc. Y finalmente va a volver a un altavoz para volver al medio acústico, ¿sí? Pero cuando esa señal ya está en un cable, es señal de audio. Esa señal de audio yo ahora la puedo afectar con un compresor o con un EQ para modificarla y hacerla sonar a mi gusto. Entonces, tengo un micrófono, estoy captando un bombo, bárbaro, recibo ese bombo de la batería, lo paso por un compresor y un filtro, o sea, un ecualizador, y lo puedo torcer y hacer sonar como a mí me parece que tiene que sonar.
Porque estoy trabajando sobre los dos aspectos que definen la personalidad de un sonido. No más, ¿sí? Luego vamos a ver esto cómo interviene para ir un poquitito más fino lo que es la componente armónica y la envolvente. No los quiero aturdir, el objeto de la clase de hoy o de este encuentro, de este primer encuentro, era poder conocernos, entender cómo va a funcionar la cursada. Sí, espero que puedan acceder al Drive, bajar toda la información que está ahí, tengan el cuadernillo de cursado a mano siempre y no se olviden de tomar apuntes, por favor, porque la memoria es muy frágil, ¿sí? No los voy a aturdir con trabajos, todavía en las primeras 4 semanas no los voy a atorar con nada, así que relájense, pueden disfrutar la Navidad y el Año Nuevo. Después ya nos vamos a poner un poquitito más molestos con trabajo, con cuestiones que tienen que ir entregando. Me voy a tomar solo la próxima clase para continuar un poquitito la parte teórica y ya vamos a entrar con actividades prácticas utilizando algunas web para calcular difusores, resonadores, un poco de acústica práctica, ¿sí? Estos conceptos los vamos a volcar a acústica práctica. Creo que todos en algún momento se han encontrado en la situación de querer acondicionar acústicamente un recinto, o por ejemplo en el salón, en la iglesia, che, qué mal que suena acá, ¿qué se puede hacer? O tener un espacio de trabajo y decir, podría acondicionar mi control room donde hago edición de audio. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, estos conceptos los vamos a volcar tratando de diseñar elementos para un salón, para una sala, que es cosa que sea un poco más entretenido y divertido, y no sea tan teórico como presentación. No sé si fui claro, pudieron escucharme bien. ¿Cómo estuvimos hoy? ¿Bien? Jorgelina, ¿sí? ¿Kevin? Bárbaro. Sí, perfecto. Bien, muy bien. Perfecto. Nahuel por ahí, ¿sí? ¿Jamín estás? ¿O de, Sí, sí, yo Sí, escucho sí, bien. estuvo bien. Bien. Muy interesante. Sí, estuvo Eh, bueno. Les pido paciencia por ahí, aquellos por ahí que están un poco más avanzados. Con respecto a esta primera parte, yo mientras estoy tomando asistencia, por eso estoy... que les decía, les pido paciencia en estas primeras semanas, hasta que formamos este pisito, nos acomodamos y después ya van a ver que es bastante práctico, tenemos muchas actividades. La verdad que la virtualidad nos ha dado otras herramientas que les van a ser de suma utilidad porque ustedes las van a tener y las van a poder utilizar para practicar todo el tiempo. Para aquellos que están en la zona, las actividades prácticas empiezan bastante más adelante, después de la 8ª semana, que lo que hacemos es agregar encuentros presenciales escalonados, no son obligatorios y los que están cerca pueden coordinar con Marcos o conmigo para que puedan venir a nuestros estudios y poder hacer actividades prácticas, ¿sí? No es obligatorio, repito. Y bueno, nos veremos nuevamente el día jueves con Marcos. Van a ver que el entorno, el contexto donde va a trabajar Marcos es muy distinto, va a trabajar con software, pero los voy a cruzar ahí el día jueves, seguramente. Les agradezco hoy haberse conectado y bueno, gracias por participar y bienvenidos a Sonar. Gracias, Ramiro. Un abrazo. No, Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. Ramiro. Hasta luego. Un saludo a todos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Yo tengo una duda. Sí, estoy todavía. ¿El jueves al mismo horario sería? Sí, jueves 19:30. Perfecto, 19:30, gracias. 21 horas. No.